Diciembre de 1997. La bruma espesa y gélida devoraba las montañas de los Altos de Chiapas, ocultando secretos que el mundo aún no estaba preparado para descubrir. En la pequeña y remota comunidad de Acteal, el viento soplaba entre los árboles con un silbido lúgubre, como si la propia naturaleza intentara silenciar el eco de una tragedia inenarrable. Aquella mañana, el santuario de adobe y madera, que debía ser un refugio de paz y contemplación, se convirtió en el epicentro del suceso más oscuro y desconcertante en la historia moderna de nuestro país. 45 almas dejaron de respirar en un parpadeo, dejando tras de sí un vacío asfixiante y un rompecabezas forense que haría temblar los cimientos del sistema de justicia mexicano. El aire de la sierra quedó impregnado de un olor a pólvora quemada y a tierra húmeda, una combinación metálica y terrosa que quedaría grabada para siempre en las fosas nasales de los primeros investigadores en pisar la zona. Nadie imaginaba que el misterio que aguardaba dentro de esos muros frágiles desencadenaría una de las cacerías de pruebas más complejas, manipuladas y dolorosas de las que se tenga registro. Lo que comenzó como un rumor confuso entre la neblina, rápidamente se transformó en una herida abierta. Un abismo legal donde la verdad fue enterrada bajo pesadas capas de burocracia, omisiones y sombras. Hoy viajaremos en el tiempo a esa mañana helada, para desentrañar los hilos de una investigación que hasta el día de hoy sigue provocando escalofríos en todo México. Si quieres saber cómo los investigadores y peritos mexicanos se enfrentaron a este escenario dantesco, lidiaron con un muro impenetrable de silencio y finalmente intentaron revelar la verdad oculta detrás de la neblina, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar. Todo comenzó con una transmisión errática a través de las frecuencias de radio de la Policía Estatal. Las comunicaciones en la región de los Altos siempre habían sido deficientes, plagadas de estática y cortes abruptos debido a la imponente geografía chiapaneca. Sin embargo, aquel 22 de diciembre, el operador de guardia en la central de despachos recibió un mensaje fragmentado que heló la sangre de los pocos oficiales presentes. Las palabras exactas se perdieron en la interferencia, pero el código de emergencia era inconfundible. Se requería la presencia inmediata de las autoridades en un paraje de difícil acceso, un sitio conocido apenas por los lugareños. No se hablaba de un altercado menor, ni de una disputa de tierras rutinaria. La voz al otro lado de la radio, temblorosa y ahogada, indicaba un evento de proporciones catastróficas. La movilización de los primeros elementos de seguridad pública fue tensa y silenciosa. En este tipo de incidentes, el trayecto hacia el lugar de intervención suele ser el momento en que la mente del oficial traza los peores escenarios posibles. A bordo de sus unidades, los agentes tuvieron que sortear kilómetros de caminos de terracería resbaladizos, serpenteando por barrancos donde un solo error al volante podría resultar fatal. El clima invernal en esa zona del país es implacable. La llovizna constante convertía la tierra en un fango espeso que atrapaba los neumáticos de las patrullas, retrasando el avance de las unidades de primera respuesta. La niebla era tan densa que apenas permitía ver unos cuantos metros por delante del cofre de los vehículos, aislando a los oficiales del resto del mundo y sumergiéndolos en una atmósfera de profunda inquietud. Cuando finalmente lograron aproximarse a la comunidad de Acteal, lo primero que los golpeó no fue el caos visual, sino la total y absoluta ausencia de sonido. A diferencia de otros escenarios donde el pánico y los gritos dominan el ambiente, aquí reinaba una quietud sepulcral, un mutismo antinatural que ponía los nervios de punta. Los oficiales descendieron de sus vehículos, desenfundando sus linternas para perforar la penumbra matutina. Sus botas se hundían en el lodo mientras avanzaban cautelosamente hacia la estructura principal. Una modesta ermita construida con madera, lámina y adobe, flanqueada por la espesura de la vegetación selvática. Al cruzar el umbral del lugar, la realidad del suceso golpeó a los oficiales con la fuerza de un mazo. Como primeros respondientes, su entrenamiento les dictaba mantener la cabeza fría, evaluar riesgos y asegurar la zona.
Pero ningún manual de academia preparaba a un ser humano para procesar la magnitud de lo que yacía frente a ellos. Decenas de individuos habían perdido la vida de manera simultánea. La disposición de los cuerpos inertes en el suelo, muchos de ellos abrazados entre sí o buscando refugio bajo los rudimentarios bancos de madera, narraba una historia muda de terror y desesperación. No había señales de un enfrentamiento. La dinámica de los hechos apuntaba inequívocamente a un ataque unidireccional, una agresión fulminante ejecutada con una precisión aterradora. El oficial al mando, con el rostro pálido y la respiración agitada, tomó su radiotransmisor para informar a la base. Sus palabras, registradas en las bitácoras oficiales de aquel día, confirmaron el desastre. Solicitamos intervención inmediata del Ministerio Público y Servicios Periciales. El evento es masivo. Repito, evento masivo. Necesitamos apoyo total. A partir de ese instante, el reloj comenzó a correr en contra de la justicia. El protocolo de preservación del lugar de intervención es la piedra angular de cualquier investigación criminal. Si la escena se contamina, la verdad se evapora. Los agentes estatales tenían la tarea monumental de establecer el acordonamiento. Sacaron los rollos de cinta amarilla plástica y comenzaron a delimitar el perímetro interno, el perímetro externo y la zona de amortiguamiento. Sin embargo, la topografía del terreno lo hacía casi imposible. Acteal está enclavado en una pendiente irregular, rodeado de maleza y senderos estrechos. Fijar un límite físico en medio de un lodazal y bajo la pertinaz llovizna era una labor titánica. Además del desafío geográfico, los oficiales debían enfrentarse a un enemigo invisible y despiadado: los elementos naturales. La lluvia que caía sin cesar actuaba como un agente destructivo sobre la evidencia física. Cada gota amenazaba con lavar los rastros biológicos fundamentales, disolver las huellas de calzado impresas en el barro y alterar la posición original de los indicios balísticos que habían quedado esparcidos por doquier. Casquillos percutidos de diversos calibres brillaban tenuemente entre los charcos. Testimonios metálicos que guardaban en su superficie las marcas de percusión y eyección. Firmas mecánicas únicas que eventualmente podrían llevar a los investigadores hasta las armas utilizadas durante el incidente. Los policías, conscientes de su falta de equipo especializado para el levantamiento y embalaje de indicios, se limitaron a cubrir algunas de las áreas más críticas con plásticos improvisados, en un intento desesperado por proteger los elementos balísticos de la corrosión y el arrastre del agua. El resguardo de la escena se convirtió en una vigilia angustiante. El frío calaba hasta los huesos de los agentes, quienes permanecían en guardia, vigilando los accesos para evitar que curiosos o habitantes de comunidades vecinas alteraran el lugar de los hechos. Sabían que cualquier huella ajena, cualquier objeto desplazado de su sitio original, podría ser utilizado más adelante por las defensas legales para argumentar la ruptura de la cadena de custodia y derribar el caso en los tribunales. Mientras las horas pasaban lentamente, el eco del incidente comenzó a resonar en los despachos gubernamentales más altos de la capital del estado y, eventualmente, del país. La magnitud del suceso era tan abrumadora que sobrepasaba por completo las capacidades técnicas y operativas de las corporaciones locales. Se requería la intervención de un equipo multidisciplinario de expertos en criminalística de campo, fotografía forense, planimetría y balística. A la distancia, el sonido de los motores y las sirenas comenzó a quebrar el silencio del bosque. Los convoyes con los equipos de servicios periciales se abrían paso a través de la densa niebla, trayendo consigo maletines de instrumental, trajes de bioseguridad y la pesada responsabilidad de traducir el horror silencioso en un lenguaje técnico y jurídico. La investigación apenas daba su primer suspiro, pero el laberinto de evidencias, intereses ocultos y testimonios velados ya había comenzado a construirse alrededor del santuario de Acteal. El verdadero reto no sería solo recolectar los indicios bajo la lluvia, sino evitar que la verdad fuera arrastrada por la corriente de la impunidad. El arribo de los convoyes periciales rompió definitivamente el letargo de la montaña.
de las camionetas blancas del Servicio Médico Forense y de los laboratorios móviles de la Procuraduría, comenzaron a descender hombres y mujeres enfundados en trajes de bioseguridad Tyvek, mascarillas y guantes de nitrilo. Sus siluetas inmaculadas, casi fantasmales bajo la neblina chiapaneca, contrastaban de manera perturbadora con el barro oscuro y la madera vieja del lugar. Al cruzar la franja plástica amarilla que delimitaba el perímetro interno, los peritos se adentraron en un microcosmos donde el tiempo parecía haberse fracturado, congelando para la eternidad el último suspiro de quienes buscaron asilo. La modesta ermita, con sus paredes de tablones rústicos y techo de lámina desgastada, se convirtió de inmediato en un laboratorio forense a cielo abierto. Un escenario repleto de enigmas que exigía una lectura clínica, distante y absolutamente minuciosa. El silencio entre los especialistas era absoluto. La comunicación se reducía a gestos técnicos y miradas de entendimiento profesional. Lo único que quebraba esa atmósfera opresiva era el clic mecánico de las cámaras fotográficas. Los expertos en fotografía forense iniciaron el protocolo de fijación del lugar, capturando imágenes desde lo general hasta el mínimo detalle. Registraron las condiciones climatológicas, la ubicación geográfica, los puntos de acceso y, sobre todo, el estado original de la escena antes de que un solo milímetro de tierra fuera alterado. Las luces de los flashes iluminaban por fracciones de segundo la penumbra del interior del santuario, revelando un cuadro paralizante. Decenas de cuerpos inertes esparcidos sobre el piso de tierra, entrelazados en un abrazo final. El peso psicológico de caminar entre tantas vidas interrumpidas era inmenso, pero los técnicos debían operar bajo una coraza de frialdad y objetividad absoluta. El primer paso crítico en la recolección de evidencia fue la aplicación de la topografía y planimetría forense. Utilizando distanciómetros láser, brújulas y cintas métricas, los arquitectos periciales comenzaron a trazar un mapa detallado del lugar. Cada poste de madera, cada banco volcado, cada pilar de adobe y cada víctima fue referenciado en un plano bidimensional a escala. La precisión matemática era vital. Un error de centímetros en la elaboración de este croquis podría, años más tarde, ofrecer a la defensa de los perpetradores el argumento perfecto para desacreditar la investigación en los tribunales. Establecieron un sistema de búsqueda en cuadrícula, dividiendo el espacio en sectores para asegurar que ningún indicio físico, por minúsculo que fuera, pasara desapercibido entre la hojarasca y el fango. Poco a poco, el suelo húmedo comenzó a poblarse de pequeños indicadores numéricos y alfabéticos de color amarillo vibrante. Cada tienda de plástico señalaba un fragmento de la historia no contada. Los criminalistas de campo, arrodillados sobre el lodo helado, utilizaban pinzas con punta de goma para realizar el levantamiento y embalaje de los indicios. Lo que más estremecía a los peritos no era solo la recolección de los elementos balísticos de metal frío, sino la naturaleza de los objetos personales que quedaron abandonados. Pequeños libros de salmos caídos con las hojas manchadas, rebozos oscuros rasgados por la fricción, veladoras pisoteadas y rosarios de madera esparcidos por doquier. Estos elementos, aunque no siempre determinantes para la mecánica del suceso, documentaban la vulnerabilidad extrema de quienes se encontraban en el recinto, tejiendo la narrativa de un grupo sorprendido en pleno acto de recogimiento espiritual. Todo fue catalogado e introducido en bolsas de papel estraza para preservar cualquier rastro de material genético, iniciando así la rigurosa cadena de custodia. Sin embargo, el verdadero lenguaje de la agresión estaba escrito en las paredes astilladas. Una vez que los cuerpos fueron cuidadosamente trasladados a las unidades del Servicio Médico Forense para el inicio de las necropsias de ley, los peritos especializados en balística reconstructiva tomaron el control de la estructura de madera. Su labor era descifrar la mecánica de hechos, hacer que las marcas inanimadas hablaran. Identificaron docenas de orificios en las paredes, postes y techos. Utilizando varillas metálicas de precisión e hilos de colores neón, comenzaron a trazar las trayectorias de los múltiples elementos proyectados. Introdujeron las varillas en los orificios para determinar el ángulo de incidencia, la altura y la dirección exacta de cada impacto.
La ermita se transformó en una compleja telaraña de cuerdas rojas, verdes y amarillas que cruzaban el espacio de lado a lado. Cada hilo representaba el recorrido letal de un proyectil desde su punto de origen hasta su punto de descanso final. El cruce de estas líneas imaginarias permitía a los peritos calcular, mediante trigonometría, las posiciones exactas donde se habían apostado los agresores, así como su posible estatura y los movimientos que realizaron durante el desarrollo del incidente. Los expertos analizaron la dispersión de los casquillos percutidos en el exterior e interior de la zona, correlacionándolos con los calibres de los impactos en la madera. La conclusión derivada de esta reconstrucción geométrica fue tan nítida como aterradora, y heló la sangre incluso a los investigadores más experimentados de la Fiscalía. La maraña de hilos de colores revelaba que no se trató de un altercado espontáneo, de un fuego cruzado o de una pérdida momentánea de control por parte de una turba enardecida. La evidencia física dictaba premeditación fría y cálculo táctico. Los ángulos de los impactos demostraban que los individuos armados se habían posicionado en puntos estratégicos que dominaban visualmente el recinto y bloqueaban las únicas rutas viables de escape hacia la cañada. Se estableció una especie de embudo espacial, una táctica de contención diseñada para evitar que nadie pudiera salir del perímetro. Además, la altura de las trayectorias y los impactos rasantes en el suelo corroboraron que una gran parte de la agresión se llevó a cabo cuando las personas ya se encontraban agazapadas o tendidas en la tierra, buscando refugio. Los perpetradores no dispararon al azar desde la distancia. La evidencia pericial mostraba que habían avanzado de manera metódica, acortando la distancia de forma progresiva, tomando control total del entorno y asegurando su objetivo con una eficacia espeluznante. El examen del lugar de los hechos dejó en claro que los responsables operaban bajo un esquema de organización casi militar. Se enfrentaban a un grupo que no solo tenía acceso a equipamiento de alto impacto y grueso calibre, sino que poseía conocimientos sobre el despliegue en terrenos sinuosos y control de masas por medio de la intimidación. Mientras los peritos terminaban de levantar el último casquillo y sellaban la última bolsa de evidencia bajo la lluvia persistente, una certeza se instaló en el ambiente. La verdadera investigación apenas comenzaba. Los escombros y el silencio de la ermita habían revelado el cómo, pero el trabajo de los detectives sería ahora adentrarse en las comunidades aledañas, sortear el miedo y la desconfianza, y rastrear los ecos de la tragedia para encontrar los rostros detrás de esta operación quirúrgica. La búsqueda de las voces sobrevivientes estaba por empezar, y con ella, el choque contra un muro de silencio cultural y complicidad que pondría a prueba todas las técnicas de interrogatorio conocidas. La meticulosa recopilación de indicios físicos en la escena, con todo y su rigor científico, ofrecía un relato mudo, una reconstrucción inanimada de trayectorias y ángulos balísticos. Sin embargo, para poner un rostro a las sombras que perpetraron el acto y comprender la dinámica social oculta detrás de la emboscada, los investigadores necesitaban palabras. Requerían testimonios humanos, fragmentos de memoria viva que pudieran encajar con las piezas recolectadas en el lodo. Y aquí es donde la maquinaria de investigación criminal chocó frontalmente con un muro de dimensiones monumentales. El terror profundo, la desconfianza arraigada hacia las instituciones y la infranqueable barrera del idioma. El reto que se abría paso entre los escritorios provisionales de la Fiscalía instalada en Chiapas exigía una sensibilidad y una destreza técnica para las que muy pocos agentes estaban capacitados. El equipo de investigadores de homicidios, apoyado por agentes del Ministerio Público, comenzó la delicada tarea de ubicar a las personas que, contra todo pronóstico, habían logrado escabullirse hacia los barrancos circundantes antes de que la línea de contención en la ermita se cerrara por completo. Estos individuos no eran simples testigos. Eran sobrevivientes en estado de shock severo, portadores de un trauma insondable. Abordarlos con la dureza de un interrogatorio policial estándar hubiese resultado contraproducente, provocando retraimiento o respuestas sesgadas por el pánico. Se implementó, entonces, un protocolo de intervención interdisciplinario.
Psicólogos forenses y especialistas en contención de crisis fueron llamados de urgencia para acompañar a los agentes ministeriales. El objetivo primordial no era arrancar una declaración apresurada, sino estabilizar emocionalmente a los individuos, crear un ambiente de seguridad relativa y permitir que el flujo de los recuerdos se manifestara de la forma menos traumática posible. Las entrevistas se llevaron a cabo en espacios neutrales, lejos de uniformes y del sofocante ambiente de las oficinas gubernamentales. Sin embargo, el esfuerzo de los psicólogos topaba de inmediato con un obstáculo estructural ineludible. La inmensa mayoría de las personas a entrevistar pertenecían a comunidades indígenas y su lengua materna era el tzotzil. La fluidez del español era mínima o inexistente en muchos casos. El uso de peritos traductores certificados se volvió el eje central de esta fase procesal. Pero la traducción forense no es un simple intercambio de vocablos. Es una labor que requiere una precisión semántica absoluta. Los traductores debían interpretar no solo las palabras, sino los modismos regionales, el tono y el contexto cultural de las declaraciones, asegurándose de que la transcripción legal, la declaración testimonial que se integraría al expediente, reflejara con exactitud milimétrica la intención del declarante. Cualquier ambigüedad en la traducción, cualquier palabra mal interpretada sobre quién hizo qué, podría ser explotada por la defensa en los tribunales para desestimar el testimonio por vicios de procedimiento. A través del puente lingüístico facilitado por los peritos, las piezas del rompecabezas humano empezaron a tomar forma en las fojas de los expedientes. Las horas de grabaciones en casetes y los folios mecanografiados revelaron una narrativa escalofriante. Los sobrevivientes, con voces pausadas y miradas perdidas, describieron la incursión de un grupo numeroso. Hablaban de hombres que no actuaban como el campesinado local. La perfilación que surgía de estas entrevistas indicaba un comportamiento estandarizado. Vestían ropas de colores oscuros, algunos llevaban uniformes parcialmente camuflados, botas gruesas que resonaban al marchar, y sus rostros, en muchos casos, estaban cubiertos con pasamontañas negros o paliacates. Pero lo más revelador para los agentes encargados del análisis de inteligencia fue la descripción del modus operandi previo al suceso. Varios testimonios apuntaron a que la tensión no estalló de improviso ese 22 de diciembre. Durante semanas previas, la comunidad había notado movimientos inusuales, individuos extraños realizando recorridos de reconocimiento por los senderos, vigilancia pasiva desde los montículos cercanos y reuniones clandestinas en comunidades vecinas. Los relatos configuraron el perfil criminológico de un grupo organizado, dotado de jerarquía, disciplina táctica y una clara división de funciones durante la operación. Había quienes daban órdenes directas, quienes aseguraban el perímetro y quienes ejecutaban el avance sobre la estructura. Para concretar estas descripciones en pistas procesables, los investigadores echaron mano de uno de los recursos técnicos más antiguos pero efectivos: el retrato hablado. A través de la técnica de entrevista cognitiva forense, peritos en artes plásticas y dibujo facial se sentaron junto a los testigos. Pedían a las víctimas que cerraran los ojos, que recrearan mentalmente el momento exacto en que vieron de cerca a alguno de los individuos. Mediante preguntas abiertas, sin sugestión, los peritos solicitaban detalles de la morfología facial. ¿Cómo era el arco de las cejas? ¿Recuerda la anchura de la nariz o el tipo de mandíbula por debajo del paliacate? Trazos de carbón sobre papel blanco empezaron a bosquejar rostros endurecidos por el sol, ceños fruncidos y miradas penetrantes. Estos bocetos, aunque subjetivos, fueron fundamentales para establecer las primeras líneas de investigación orientadas hacia personas específicas. Los agentes de inteligencia comenzaron a cotejar estos retratos y descripciones con los archivos criminales de la región, buscando coincidencias con líderes de grupos disidentes, organizaciones civiles irregulares o individuos con antecedentes de violencia comunitaria que operaban bajo el radar en la zona de los Altos. Además de las descripciones físicas, las entrevistas arrojaron un dato de un valor investigativo incalculable: nombres. Entre el caos, el sonido de los impactos y el pánico, algunos testigos lograron reconocer voces e identificar visualmente a sujetos originarios de parajes colindantes. Se mencionaron apodos y apellidos de individuos que, irónicamente, conocían de toda la vida.
Este elemento confirmaba que el grupo perpetrador no era una fuerza totalmente ajena enviada desde lejos, sino que estaba compuesto, al menos en parte, por habitantes de la misma región montañosa, reclutados y organizados para cumplir un objetivo macabro. La obtención de estas declaraciones testimoniales fue una tarea titánica y emocionalmente agotadora para todo el equipo ministerial. Los fiscales de la Procuraduría Estatal tenían ahora en sus manos un grueso volumen de actas, retratos hablados y descripciones de modus operandi. La evidencia pericial balística y la información testimonial encajaban a la perfección. Un asalto planeado con frialdad matemática, ejecutado por una estructura organizada y conformada por sujetos locales bajo una dirección táctica superior. Con esta inteligencia operativa, el mando de la investigación ordenó el siguiente movimiento en el tablero. Las miradas de los detectives se dirigieron más allá de los límites de Acteal. Había llegado el momento de ejecutar operaciones de campo, rastrear las guaridas de estos individuos y buscar los indicios que corroboraran las declaraciones. Las órdenes de cateo estaban a punto de firmarse y la tensión en la montaña estaba a punto de estallar nuevamente. Con la carpeta de investigación engrosada por decenas de declaraciones y peritajes iniciales, la Fiscalía ya no operaba a ciegas. El mapa mental de la organización detrás del suceso comenzaba a trazarse con alfileres y líneas en los pizarrones de la central de mando. Sin embargo, en el ámbito jurídico, un testimonio o un retrato hablado, por más convincente que sea, requiere de corroboración material para sostenerse en un juzgado. Los nombres espetados en las entrevistas y los poblados señalados por los sobrevivientes se convirtieron en los nuevos objetivos tácticos. El equipo de agentes investigadores de la Policía Judicial necesitaba dar el golpe antes de que los responsables lograran difuminarse en el inmenso y accidentado laberinto geográfico de la serranía chiapaneca. Era el momento de transitar del escritorio a la acción de campo, de la especulación a la búsqueda de evidencia tangible en el territorio de los sospechosos. Bajo un estricto sigilo, el Ministerio Público solicitó a los jueces penales competentes la liberación de diversas órdenes de cateo, allanamiento. Los blancos eran domicilios particulares y bodegas clandestinas ubicadas en parajes cercanos, identificados a través de informantes y labores de inteligencia como posibles centros de reunión y logística de grupos civiles armados, el eufemismo técnico utilizado en los partes oficiales para describir a estas organizaciones de corte paramilitar que operaban al margen de la ley. La fundamentación legal para estas irrupciones debía ser impecable. Un error en la dirección, un error tipográfico en el nombre del morador o una justificación deficiente invalidaría por completo cualquier indicio encontrado en el interior. Las operaciones de cateo se planificaron con la precisión de una incursión quirúrgica, llevándose a cabo generalmente de madrugada, amparados por la oscuridad y la densa neblina. Convoyes de camionetas sin balizar transportaban a agentes tácticos fuertemente equipados, acompañados siempre por un ministerio público para dar fe legal de las actuaciones, y peritos en criminalística para el procesamiento inmediato de los hallazgos. Al arribar a los objetivos, el factor sorpresa era crucial. Las puertas de madera rústica cedían ante los arietes metálicos de los agentes, irrumpiendo en viviendas que, a primera vista, parecían los hogares humildes de campesinos comunes. Pero lo que los investigadores buscaban no estaba a simple vista. Estaba oculto bajo dobles fondos, enterrado en patios traseros o escondido entre pacas de maíz. El despliegue pericial dentro de estos domicilios fue meticuloso. Los expertos aplicaban reactivos químicos para buscar rastros de pólvora deflagrada en prendas de vestir, buscando establecer una conexión temporal entre los habitantes de la casa y el reciente evento en la ermita. En varias de las intervenciones, los resultados fueron positivos y profundamente alarmantes. Los reportes de los agentes de campo detallaron el hallazgo de elementos que desentonaban por completo con el entorno rural. Descubrieron ropa oscura, botas tácticas con suelas marcadas por el uso reciente y, lo más incriminatorio, uniformes de color verde olivo similares a los descritos por los testigos, ocultos en costales. Pero los cateos revelaron algo más siniestro que simples prendas de vestir: la logística de la organización. En algunas de las propiedades allanadas, los investigadores localizaron manuales rudimentarios,
croquis dibujados a mano con anotaciones topográficas de la región y equipos de radiocomunicación portátiles. Estos elementos probaban fehacientemente que no estaban lidiando con un grupo de vecinos enojados que actuaron por impulso. Estaban frente a una estructura disciplinada, con sistemas de vigilancia, canales de comunicación encriptados y una jerarquía establecida. La existencia de estos grupos civiles armados, que durante mucho tiempo fue un secreto a voces en la región, ahora estaba documentada materialmente en actas de cateo foliadas y firmadas. El punto culminante de estas diligencias fue el hallazgo de reservas de cartuchos útiles y herramientas de mantenimiento metálico. Aquí entró en juego una de las disciplinas forenses más concluyentes, el cotejo balístico. Los peritos de la Fiscalía recogieron las municiones no detonadas y los accesorios encontrados en las casas de los sospechosos, embalándolos cuidadosamente para evitar la pérdida de huellas dactilares latentes. Una vez en el laboratorio, estas piezas se compararon con los elementos recolectados en el lodo del santuario. Los expertos buscaron similitudes en las marcas de fabricación, los calibres y los lotes de producción. A través del microscopio de comparación, los técnicos confirmaron que parte del material hallado en los allanamientos pertenecía exactamente a los mismos lotes de los casquillos percutidos en la escena principal. Esta correspondencia balística fue la pieza clave que cerró el círculo. Había nacido la cadena de custodia irrefutable que enlazaba el lugar de los hechos con los domicilios de los sospechosos. La correlación entre la evidencia física recolectada en Acteal, los testimonios que daban nombres y apellidos, y los objetos incautados durante los cateos, formó un bloque sólido de evidencia indiciaria. Con estos elementos en la mano, el Ministerio Público tuvo el sustento legal necesario para solicitar las primeras órdenes de aprehensión formales. Las detenciones comenzaron a ejecutarse en un ambiente de extrema tensión social. Los agentes aprensores debían operar con rapidez para evitar motines en las comunidades, extrayendo a los sospechosos y trasladándolos bajo fuertes medidas de seguridad a los centros de retención. Decenas de hombres fueron ingresados a los separos, enfrentándose a las primeras etapas de interrogatorio. Las celdas se llenaron de individuos que negaban todo conocimiento, aferrándose a coartadas previamente ensayadas. Sin embargo, la presión de la evidencia encontrada en sus propios hogares y las estrategias de confrontación utilizadas por los agentes investigadores comenzaron a generar fisuras en el silencio. El trabajo policial a nivel estatal había logrado armar la estructura ósea del caso en un tiempo récord, dadas las adversidades. Habían establecido el cómo, identificado el armamento y señalado a los primeros actores materiales. No obstante, la dimensión política, social y de derechos humanos del evento era tan colosal que la presión mediática internacional sobre México comenzó a ser asfixiante. Las oficinas de gobierno en la Ciudad de México vibraban de tensión. Quedó claro que un acontecimiento de esta magnitud y naturaleza no podía ser procesado exclusivamente por las instituciones de justicia locales. El peso del expediente era demasiado grande y las implicaciones apuntaban a omisiones sistemáticas que tocaban fibras muy sensibles de la administración pública. Era inminente un cambio en la dirección de la orquesta investigativa. Los agentes federales preparaban su desembarco en Chiapas, listos para tomar el control absoluto del caso y sumergirse en las aguas más oscuras del expediente. La onda expansiva del incidente superó rápidamente los límites geográficos de Chiapas, sacudiendo los escritorios de la Procuraduría General de la República, PGR, en la capital del país. El clamor internacional, impulsado por organizaciones de derechos humanos y prensa extranjera, exigía respuestas que la Fiscalía Estatal, percibida como vulnerable a presiones políticas locales y con limitaciones técnicas, ya no podía proporcionar con la credibilidad necesaria. El caso, debido a su extrema gravedad y a la presunta participación de grupos organizados utilizando armamento reservado para el uso exclusivo del ejército, encuadraba perfectamente en el ámbito de la jurisdicción federal. La decisión fue fulminante. La PGR atraería la investigación. El expediente pasaría de manos estatales a federales, marcando el inicio de una revisión exhaustiva, fría e implacable de todo lo actuado hasta ese momento. El desembarco de los agentes del Ministerio Público Federal y de los peritos de élite de la PGR en Chiapas no fue precisamente un evento de camaradería institucional. La atmósfera estaba cargada de suspicacia.
Los investigadores federales, ataviados con sus características chamarras oscuras, llegaron con la orden expresa de auditar cada foja, cada fotografía y cada testimonio recabado por la Procuraduría local. Su misión principal, en esta etapa de transición, era someter el expediente a un escrutinio milimétrico, una revisión de gabinete diseñada para detectar cualquier anomalía, cualquier cabo suelto o, lo que es peor, cualquier intento deliberado de desviar la investigación original. La primera tarea del equipo federal fue realizar una diligencia de inspección ocular complementaria en el paraje. Cuando los peritos de la PGR cruzaron el cordón de seguridad, ya habían transcurrido varios días desde el evento. Encontraron un escenario procesado por la policía estatal, pero para los ojos entrenados a nivel federal, había detalles que no encajaban. Empezaron a surgir inconsistencias preocupantes entre el reporte pericial inicial y la realidad física del lugar. Los especialistas en criminalística de campo de la PGR, utilizando equipos más sofisticados de barrido electromagnético, localizaron elementos balísticos que habían sido pasados por alto u omitidos en los primeros levantamientos. Pero el hallazgo más perturbador no provino del lodo de la ermita, sino de la reconstrucción cronológica de los hechos en papel. Al analizar las bitácoras de radio, los registros de guardia y las líneas de tiempo de los cuerpos de seguridad pública destacamentados a pocos kilómetros del suceso, los analistas de inteligencia federal detectaron un abismo temporal inexplicable. Descubrieron que las ráfagas sonoras producto del evento duraron varias horas, un estruendo prolongado que era físicamente imposible no escuchar desde las bases policiales cercanas. Sin embargo, las unidades estatales de primera respuesta no intervinieron durante el desarrollo crítico del ataque, sino hasta mucho tiempo después, cuando el silencio ya había vuelto a reinar en la cañada. Esta inacción deliberada abrió una nueva y gravísima línea de investigación: la figura jurídica de la omisión. Los agentes federales dejaron momentáneamente de buscar a los perpetradores directos y enfocaron su atención en los servidores públicos. ¿Por qué las fuerzas de seguridad estatales no actuaron para prevenir o detener la agresión? ¿Fue una negligencia táctica, falta de capacidad de respuesta, o hubo una orden explícita de mantenerse al margen? Las oficinas de la delegación de la PGR se convirtieron en salas de interrogatorio para comandantes de policía, coordinadores de seguridad e incluso altos funcionarios del gobierno estatal. Las entrevistas con los mandos policiales locales fueron tensas y desgastantes. Los agentes federales aplicaron técnicas de interrogatorio incisivas, confrontando a los oficiales con los registros de comunicaciones y los testimonios de los sobrevivientes, que afirmaban haber visto patrullas merodeando cerca del lugar sin intervenir. Los funcionarios locales, sudando bajo la presión, se escudaron en excusas burocráticas. Fallas en los radios, falta de vehículos operativos, o simplemente el argumento de que consideraron el suceso como un enfrentamiento tribal menor que no justificaba arriesgar a su personal. Pero para la Fiscalía Federal, estas coartadas resultaban insostenibles ante la magnitud documentada del evento y el armamento involucrado. La investigación tomó un cariz de cacería interna. La PGR empezó a documentar la presunta colusión o tolerancia del aparato estatal hacia los grupos civiles armados. Se revisaron informes de inteligencia previos que alertaban sobre el clima de extrema tensión en la región y la formación de estas estructuras paramilitares. Estos documentos probaban que las autoridades locales tenían conocimiento previo y pleno del nivel de riesgo y aún así fallaron en su deber constitucional de proteger a la población. El expediente, que inicialmente trataba sobre la acción material de un grupo específico, mutó hacia un complejo entramado de responsabilidad institucional. Al mismo tiempo, la maquinaria pericial federal comenzó a reanalizar las evidencias físicas y testimoniales que fundamentaron las primeras detenciones realizadas por el Estado. Aquí los agentes de la PGR descubrieron la primera grieta profunda en la estructura legal del caso. Al revisar las actas de interrogatorio y las confesiones de algunos de los detenidos recluidos en el penal de Cerro Hueco, notaron irregularidades graves en el debido proceso. Varios testimonios parecían haber sido dictados, utilizando un lenguaje técnico jurídico que no correspondía al nivel educativo ni a la cultura de los acusados.
Además, se recabaron denuncias de coacción psicológica e incomunicación durante las primeras horas de arresto. La intervención de la autoridad federal evidenció que la prisa por presentar resultados a la opinión pública había llevado a los investigadores locales a tomar atajos procesales peligrosos. La PGR se enfrentaba a un dilema monumental. Tenían a decenas de sospechosos encarcelados, evidencias materiales incautadas, pero una cadena de custodia comprometida por malas prácticas iniciales y testimonios que podrían ser desestimados por vicios de origen. Con la presión política sobre sus hombros, los fiscales federales tuvieron que realizar un trabajo de cirugía jurídica de emergencia. Debían desechar las fojas contaminadas, ratificar las evidencias sólidas, ampliar las investigaciones para incluir la responsabilidad por omisión de los funcionarios públicos y, finalmente, redactar una acusación formal que pudiera resistir el embate de los tribunales. La etapa de investigación pura llegaba a su fin. Era el momento de construir la arquitectura legal de la imputación y llevar el caso ante el juez, dando inicio a uno de los procesos penales más largos y controversiales del país. El gigantesco volumen de actas ministeriales, peritajes balísticos, informes de reconstrucción topográfica, partes informativos y cientos de hojas de declaraciones testimoniales, tuvo que ser condensado y organizado en un documento rector. La columna vertebral del proceso. La averiguación previa federal. Los fiscales de la Procuraduría General de la República se encerraron durante semanas en oficinas saturadas de carpetas y humo de cigarro con la misión de armar un rompecabezas jurídico impecable. No se trataba solo de probar la materialidad de la agresión. La verdadera complejidad radicaba en establecer los diferentes grados de participación: autoría material, coautoría, inducción y encubrimiento, y encuadrar jurídicamente la responsabilidad de aquellos servidores públicos que, por omisión de sus funciones, permitieron que la tragedia siguiera su curso. El trabajo de redacción de la consignación fue titánico. La Fiscalía debía establecer el móvil, presentar la cronología exacta de los hechos soportada por la planimetría y vincular individualmente a cada uno de los más de 80 detenidos con una acción específica durante el evento. Utilizaron una herramienta analítica conocida como diagrama de vínculos, una red gráfica de conexiones que trazaba las relaciones jerárquicas entre los líderes intelectuales, los ejecutores de campo y las autoridades que toleraron la operación. En el centro del diagrama, marcados en rojo, estaban los individuos identificados unánimemente por los sobrevivientes y cuyas huellas o pertenencias fueron conectadas mediante la cadena de custodia a los indicios recolectados en la ermita y en los cateos domiciliarios. En los tribunales federales, el ambiente era de máxima seguridad. Las audiencias de declaración preparatoria se llevaron a cabo bajo fuertes medidas de custodia, con decenas de procesados hacinados tras las rejillas de prácticas de los juzgados. Aquí comenzó el verdadero choque de estrategias legales. El Ministerio Público presentó su teoría del caso, una narrativa estructurada que describía un asalto premeditado, orquestado y ejecutado por un grupo civil armado que aprovechó el vacío de autoridad y la vulnerabilidad de las personas reunidas en Acteal. La Fiscalía desahogó, una tras otra, sus cartas probatorias. Presentaron las concordancias balísticas como prueba irrefutable de que las armas localizadas en las comunidades de los acusados dispararon los elementos balísticos percutidos hallados en la escena. Introdujeron los testimonios traducidos del Tzotzil, donde los sobrevivientes señalaban a sus agresores. Sin embargo, en el entorno hostil de los interrogatorios judiciales y los careos, diligencias de confrontación directa entre testigos y acusados, el caso comenzó a mostrar las primeras señales de fatiga estructural originadas en las primeras etapas de la investigación estatal. Los abogados defensores de los procesados, muchos de ellos asignados de oficio y otros apoyados por organizaciones civiles que empezaban a dudar de la versión oficial, atacaron sin piedad las vulnerabilidades del expediente. Cuestionaron agresivamente la metodología empleada durante la obtención de los testimonios iniciales. En las audiencias, solicitaron la presencia de peritos antropólogos y traductores independientes para demostrar que muchas de las confesiones de los detenidos habían sido firmadas bajo presunta coacción, o peor aún, que los procesados habían plasmado su huella dactilar en documentos escritos en español que jamás les fueron explicados en su lengua materna.
La defensa argumentó de manera sostenida que la Fiscalía local había incurrido en violaciones graves a los derechos humanos durante la fase de detención, fabricando culpables para calmar la presión mediática antes de la llegada de la autoridad federal. A pesar de los embates de la defensa y de las evidentes deficiencias técnicas heredadas de la investigación inicial, Los juzgadores federales de primera instancia validaron la teoría acusatoria de la PGR. Consideraron que el cúmulo de pruebas indiciarias, la sumatoria de testimonios, balística, hallazgos en cateos y la presencia de los individuos en la región era suficiente para acreditar su responsabilidad penal. Las sentencias comenzaron a dictarse. Fueron condenas severas, decenas de años de prisión para la gran mayoría de los procesados. Aparentemente la justicia ordinaria había operado. El caso estaba cerrado y los expedientes fueron archivados en las bóvedas de la Procuraduría con el sello de asunto concluido. Por otro lado, la vertiente de la responsabilidad institucional también cobró algunas cabezas. Varios mandos policiales locales y funcionarios de nivel medio fueron procesados y sentenciados por el delito de ejercicio indebido del servicio público, al probarse su inacción frente al desastre. El sistema judicial mexicano presentó este resultado al mundo como una prueba de su eficiencia y de su compromiso con la no impunidad. Sin embargo, detrás de las pesadas puertas de los penales y en los cubículos de ciertos despachos jurídicos especializados en garantías constitucionales, se estaba gestando una batalla legal de desgaste que tardaría más de una década en estallar. El expediente de Acteal, lejos de ser un monumento a la justicia, era una bomba de tiempo procesal plagada de pólvora húmeda. Las condenas se sostenían sobre bases endebles, testimonios obtenidos de forma cuestionable, traducciones ambiguas, irregularidades en la recolección de indicios y una constante sombra de manipulación de la evidencia. El verdadero drama no había terminado con la lectura de las sentencias. Apenas se estaba incubando en los tribunales de apelación. El sistema judicial de México estaba a punto de enfrentarse a un proceso de revisión que sacaría a la luz los errores imperdonables cometidos durante aquellos gélidos días de diciembre en Chiapas. Un golpe que redefiniría para siempre el concepto del debido proceso en el país. Más de una década había transcurrido desde aquella lúgubre mañana en los altos de Chiapas. Mientras el mundo y las agendas políticas avanzaban, decenas de hombres permanecían recluidos, purgados penas de varias décadas por los eventos del santuario. Para la burocracia judicial, el expediente era polvo de archivo. Sin embargo, en los círculos de la defensa académica y el litigio estratégico de derechos humanos, la carpeta de investigación comenzó a ser disecada bajo un nuevo microscopio legal. Un equipo de abogados postulantes y académicos decidió llevar el asunto hasta la máxima tribuna del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Su objetivo no era probar la inocencia absoluta de los procesados mediante coartadas infalibles, sino algo mucho más complejo y sistémico: demostrar la podredumbre procedimental con la que se había construido el caso desde el minuto 1. La estrategia de los litigantes fue brillante y devastadora, basándose en la figura del juicio de amparo directo. El argumento central ante los ministros de la Suprema Corte fue que la condena de los sentenciados se sustentó en un cúmulo de pruebas obtenidas mediante violaciones flagrantes y reiteradas al debido proceso legal. La revisión que la SCJN emprendió sobre el expediente destapó una verdadera caja de Pandora de malas prácticas forenses e irregularidades ministeriales que la PGR y el sistema judicial habían ignorado u ocultado durante años. El primer pilar de la acusación en derrumbarse fue la llamada evidencia testimonial. Los ministros analizaron detenidamente la forma en que los policías estatales y los primeros ministerios públicos obtuvieron los nombres de los perpetradores y las confesiones de los detenidos. Descubrieron que en la inmensa mayoría de las diligencias iniciales, a los indígenas procesados no se les asignó un defensor que hablara tzotzil y que conociera su cultura, ni tampoco un traductor certificado y neutral. El análisis técnico-jurídico concluyó que las supuestas confesiones de culpabilidad habían sido prefabricadas por las autoridades investigadoras y firmadas o avaladas con la huella digital de individuos que no entendían ni una sola palabra de lo que el documento estipulaba en español. Además,
La Suprema Corte dio por acreditadas las irregularidades en las ruedas de reconocimiento. No existió neutralidad. A los testigos sobrevivientes se les indujo de manera sugerente a identificar a personas específicas, contaminando así cualquier testimonio. Esta validación obligó a la Corte a declarar la nulidad absoluta de estas declaraciones probatorias. Pero el golpe maestro de la revisión suprema recayó sobre la evidencia reina: la cadena de custodia y los peritajes físicos. Al revisar las constancias de los allanamientos y el levantamiento de indicios balísticos en la ermita, los ministros encontraron inconsistencias cronológicas y documentales insalvables. Las fotografías periciales mostraban armas y casquillos agrupados de una manera que difería de los croquis topográficos originales. Algunas firmas de los responsables del embalaje no coincidían y, fundamentalmente, la temporalidad de las pruebas no se sostuvo. La Corte determinó que la evidencia material había estado expuesta a un manejo desasiado, sin los controles de seguridad necesarios, lo que abría la posibilidad real de que hubiera sido alterada, manipulada o incluso sembrada para robustecer la teoría de la Fiscalía y justificar las detenciones apresuradas ordenadas por el Estado. La resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia cayó como un rayo sobre el sistema judicial mexicano. En un fallo histórico, doloroso y profundamente controvertido, los ministros dictaminaron la concesión del amparo liso y llano a decenas de los sentenciados, ordenando su inmediata liberación. El argumento jurídico fue implacable. Cuando el Estado, a través de sus corporaciones investigadoras y fiscalías, viola de manera sistemática los derechos fundamentales de los acusados durante la integración de una averiguación, todo el caudal probatorio derivado de esas actuaciones se corrompe de manera irreversible, bajo la doctrina del fruto del árbol envenenado. La decisión de la SCJN generó un cisma en la sociedad mexicana. Las puertas de los penales federales se abrieron y decenas de hombres acusados de participar en el incidente de la ermita regresaron a caminar por las calles. Es vital comprender que el máximo tribunal no decretó la inocencia fáctica de estas personas. Los ministros no afirmaron que ellos no hubieran estado ahí. Lo que la Suprema Corte dictaminó fue algo mucho más grave para la salud del sistema de justicia. Declaró que la investigación fue tan negligente, tan manipulada y tan contaminada por las autoridades que resultaba legalmente imposible sostener cualquier condena basándose en ese expediente putrefacto. Este revés histórico expuso la cruda realidad del sistema inquisitivo mixto que imperaba en México. Un sistema basado en la confesión bajo presión, en la construcción de verdades jurídicas artificiales por parte del Ministerio Público y en un absoluto desprecio por la presunción de inocencia y el rigor pericial. La Fiscalía, en su afán por mostrar resultados rápidos ante una crisis política monumental, optó por corromper la evidencia y atropellar los procedimientos, sacrificando así cualquier esperanza de llegar a la verdad histórica y material. Las consecuencias de esta manipulación tendrían un costo incalculable, dejando una deuda eterna tanto con los liberados que sufrieron irregularidades como con las familias de las 45 víctimas que exigían respuestas desde la neblina. La liberación masiva de los sentenciados dejó al país en un estado de parálisis reflexiva. Las imágenes de estos hombres abandonando los recintos penitenciarios bajo el amparo de la Resolución Suprema se transmitieron en todos los noticieros. Pero en lugar de celebrar una supuesta victoria de la justicia, el sentimiento predominante era el de una profunda orfandad legal. El desenlace del proceso jurídico sobre lo ocurrido en el Santuario de la Montaña representó el fracaso absoluto y palpable del Estado mexicano en su responsabilidad más básica: garantizar el acceso a una justicia transparente y sustentada en el rigor científico. El análisis retrospectivo de esta investigación, desde la perspectiva técnica, se ha convertido en un caso de estudio obligatorio en las academias de Derecho Penal y Ciencias Forenses. El expediente es un catálogo de lo que jamás debe hacerse en el procesamiento de un lugar de hechos. Demostró empíricamente cómo la presión política por resolver un asunto de alto impacto puede nublar el juicio de los fiscales, obligándolos a aceptar diligencias hechas con prisas, dictámenes periciales poco profundos y testimonios que se desmoronan ante la simple revisión cruzada de la defensa técnica.
El concepto fundamental de la cadena de custodia dejó de ser un término exclusivo de los laboratorios para instalarse en el léxico del debate público en México. El fallo de la Suprema Corte dejó claro que de nada sirve poseer la evidencia física, los elementos balísticos, las prendas y los peritajes reconstructivos si no se puede garantizar jurídicamente su origen, tránsito e inmutabilidad. Una sola duda razonable sobre la pureza del indicio, un solo documento de traslado mal llenado o una confesión obtenida mediante coacción psicológica son suficientes para dinamitar años de trabajo investigativo y abrir las puertas a la liberación de sospechosos, sin importar la gravedad del hecho investigado. La resolución no otorgó consuelo a nadie. Para los hombres que pasaron más de 10 años en prisión debido a un proceso viciado, el daño psicológico y moral provocado por el sistema carcelario era irreversible. Fueron víctimas de un engranaje estatal que priorizó la estadística punitiva por encima de la presunción de inocencia y el respeto a sus derechos lingüísticos y culturales. Pero, por otro lado, el panorama fue infinitamente más desgarrador para los sobrevivientes y los deudos de los 45 individuos que perdieron la vida bajo la llovizna de 1997. Para ellos, el amparo dictado por la Corte significó la materialización definitiva de la impunidad. La chapucería ministerial y policial les arrebató no solo a sus seres queridos, sino también el derecho a conocer con certeza quiénes planearon, financiaron y ejecutaron el incidente, así como qué autoridades específicas orquestaron la omisión cómplice. La verdad fue devorada por la negligencia institucional. Como corolario de este desastre procedimental, el caso se convirtió en uno de los principales catalizadores para la profunda transformación jurídica que experimentaría México años más tarde. La indignación acumulada por este y otros expedientes de nota roja repletos de culpables prefabricados y expedientes amañados impulsó la transición hacia el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. Este nuevo modelo exige a las fiscalías un estándar de prueba infinitamente superior, privilegiando el debate técnico de la prueba científica en audiencias públicas frente a un juez imparcial, e invalidando de raíz cualquier evidencia obtenida mediante violaciones a derechos fundamentales. El peso de la prueba ahora recae en una investigación criminal rigurosa, no en el arte del interrogatorio intimidatorio. Hoy en día, las montañas de los Altos de Chiapas siguen cubiertas por la misma bruma gélida. La estructura de adobe y madera fue reemplazada por un memorial solemne, un sitio donde 45 cruces de madera se alzan como centinelas mudos entre la maleza. El santuario ya no huele a pólvora ni a lodo removido, pero el peso del misterio sigue flotando en el aire. Aunque se dictaron sentencias, se emitieron amparos y se modificaron las leyes, la sensación colectiva es que la justicia plena jamás aterrizó en Acteal. El expediente, aunque cerrado formalmente en muchas de sus líneas, permanece como un agujero negro en la historia forense del país, recordándonos que, cuando las instituciones encargadas de procurar justicia deciden pervertir el proceso para ocultar sus propias fallas, el resultado siempre será un abismo insondable de dolor e impunidad. El ecos de lo que ocurrió aquella fría mañana de diciembre nos susurra una lección invaluable y aterradora sobre la fragilidad de nuestra verdad legal. Si quieres seguir explorando cómo los investigadores y peritos mexicanos enfrentan las sombras de la impunidad y cómo los errores del pasado moldean nuestro presente, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar.